Como dije, hemos dedicado estas 2 últimas semanas a dos sucesos importantes que se recuerdan o se reconocen como parte de la Semana de la Pasión, la Semana Santa. Ya hablamos de la entrada triunfal del Rey, del Señor a Jerusalén, lugar donde Cristo iba a culminar su obra redentora, estableciendo un nuevo pacto en su sangre a través del sacrificio expiatorio que Él realizó en reemplazo o en lugar de quienes formarían parte de su pueblo escogido. Y aunque su vida en la tierra había sido perfecta y sin pecado, ahora Él iba a sufrir, como tuvimos en nuestra lectura inicial. Iba a sufrir y morir en la cruz llevando los pecados de otros, recibiendo el castigo ejecutado por la justa ira de Dios. Sin embargo, aunque su muerte es un acontecimiento central de esta semana que acabamos de pasar y recordar, hoy quiero enfocarme en los sucesos después de su muerte. Porque como veremos, toda esta obra redentora no hubiese sido completa sin la gloriosa resurrección. Sin la resurrección, en realidad no habría un cristianismo firme y verdadero. Si Cristo solo habría muerto en la cruz, no se diferenciaría en ninguna forma de alguna otra muerte. Incluso hubiese sido un lamentable final para una vida tan piadosa y santa. Por ende, tampoco hay esperanza para el Evangelio que predicamos sin la resurrección. También, como menciona el pastor Sujel Michelén, si hay algo que diferencia el cristianismo verdadero de muchas otras religiones y sectas, es precisamente la resurrección de Jesús. Cada uno de los líderes o impulsores de diferentes religiones en el mundo a lo largo del tiempo, sencillamente ahora están muertos. Mahoma, Confucio, Siddhartha Gautama o Buda, Lao Tse, Zaratustra, Russell, Elena de White, Joseph Smith y tantos otros. Sencillamente están muertos. Y aunque quedaron muchas de sus enseñanzas y seguidores, ellos mismos no pudieron darle a nadie algún tipo de esperanza cierta y verdadera, sino solo algo terrenal y superficial que al final se desvanece prontamente. Los cristianos han sido salvados y libertados de sus pecados por la gracia de Dios en Cristo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado porque Él está vivo y su tumba está vacía. Creemos que las Sagradas Escrituras hablan de un solo Dios que subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo se encarnó, nació como hombre en la plenitud de los tiempos para vivir y morir por nuestros pecados, conforme al plan eterno de salvación de Dios. Y al tercer día, Dios lo resucitó. De esta forma Jesús logró nuestra salvación. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Él es nuestra expiación, nuestra reconciliación, nuestra paz, nuestra vida, nuestra esperanza bendita y segura. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y esto no sería posible si es que Él verdaderamente no hubiese resucitado. Consideremos entonces nuestra exposición del día de hoy, lo cual, como ya mencioné, no se circunscribirá al pasaje total de Lucas 24. Estaremos recorriendo algunos otros pasajes y lo veremos en 4 puntos principales. La promesa de la resurrección, los hechos de la resurrección, el testimonio de la resurrección y el cuarto, la esperanza de la resurrección, lo cual incluirá unas aplicaciones finales. Veremos el primer punto entonces, la promesa de la resurrección, o diría yo, algunas de las promesas de la resurrección. Lucas 24, versículos 6 y 7 mencionaba: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Y ahí mismo en Lucas 24, pero versículo 25 al 27, sigue diciendo: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria?
y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el versículo 44 de Lucas 24 también dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces es importante recordar que el relato de la resurrección de Cristo se encuentra en los 4 evangelios. Y en cada uno de estos 4 evangelios se relata de una forma particular. Algunos añaden más o menos detalles, los cuales en conjunto nos dan un cuadro más claro de este suceso. Cuando hablo de los 4 evangelios me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso de Lucas, quien se considera el autor de este evangelio que estamos leyendo y también el autor del libro de los Hechos, Lucas no fue un testigo ocular de la resurrección de estos acontecimientos, sino que él los escribió como parte de una investigación realizada y dirigido por el Espíritu Santo, como él mismo menciona, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y dentro de su propósito personal, él quería escribir o escribía a alguien llamado Teófilo y le dice, para que conociera bien la verdad de las cosas en las que había sido instruido. Todo esto lo encontramos en el primer pasaje de Lucas, en el capítulo 1. Pero ahora en los pasajes del capítulo 24 que acabamos de leer, identificamos que Lucas en su relato hace una referencia muy clara y marcada referente a su relato sobre la resurrección, que es lo que está hablando de la resurrección de Jesús, y él dice que hay algunos asuntos que recordar. También dice todo lo que los profetas han dicho y también menciona el cumplimiento de aquello que estaba escrito. Esto último siendo una descripción a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, aunque evidentemente el Nuevo Testamento abunda el testimonio y la explicación de la resurrección, es importante considerar y recordar también que en el Antiguo Testamento también fue algo anunciado. También fue algo prometido o aludido de diferentes formas o diferentes relatos o tipos que apuntaban hacia la resurrección. Veamos algunos de manera breve. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Menciona la palabra del Señor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos en este pasaje la forma como el Señor mismo se expresa hacia Moisés. Él no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac o yo era el Dios de Jacob. Él afirma claramente, yo soy. Primero, por la eternidad de nuestro Dios. El tiempo a él no lo limita. Y segundo, también como una descripción de cuál era el estado de los patriarcas a los cuales se refiere. Es decir, ellos, Abraham, Isaac, Jacob, todavía viven después de tantos años de estar en la tumba. Su alma no ha sido separada de su hacedor. Aunque sí, su alma a través de la muerte ha sido separada de su cuerpo, temporalmente, hasta que sea la resurrección. Pero sin embargo, su alma no ha sido separada de su hacedor. Por lo tanto, se dice claramente, yo soy el Dios de cada uno de ellos. Y se le ofrece a Moisés una realidad mayor después de la muerte. Se le ofrece una mirada hacia el futuro. ¿Y por qué sabemos y llegamos a esta conclusión de que este pasaje está refiriéndose a la resurrección? Bueno, porque justamente es el pasaje, o uno de los pasajes a los cuales hizo referencia el Señor Jesús cuando debatía con los saduceos, para probarles a ellos que los muertos resucitan,
Y les dice en Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27, en ese debate, en esa discusión, él toma este pasaje para afirmar algo con respecto a la resurrección. Marcos 12, 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, dice Jesús, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Uno de los pasajes entonces, o una de las promesas en el Antiguo Testamento, es justamente este pasaje de Éxodo, a lo cual el Señor Jesús hace alusión en esa discusión para probarles a ellos que afirmaban que no había resurrección, que sí la hay. Otro pasaje es Daniel capítulo 12, versículo 2 en el Antiguo Testamento. Daniel 12, 2. Dice la palabra del Señor: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna o perpetua. Aquí, en cambio, el Señor Jesús estaba hablando de su autoridad en el pasaje de Juan 5, 28. En el pasaje de Juan 5, él estaba hablando de su autoridad. Y él estaba diciendo cómo su autoridad iba a ser ejecutada en la tierra, y era ejecutada por el poder del Espíritu. Él podía dar vida a los hombres que estaban muertos en delitos y pecados, como realmente lo hizo a muchos, pero también él tenía la autoridad para levantar a los muertos de los sepulcros. Jesús entonces, en ese pasaje de Juan 5, 28, 29 en adelante, él hace referencia al pasaje del profeta Daniel, quien habló de estos acontecimientos muchos años antes, cientos de años antes, Daniel, acontecimientos futuros que iban a acompañar la segunda venida del Hijo de Dios. Pero en esa segunda venida el Hijo de Dios iba a venir como un juez a todos los hombres. Y uno de los sucesos que acompaña la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es justamente esa resurrección de todos los hombres y mujeres, en donde se afirma que tanto los creyentes que saldrán a la resurrección de vida y los rebeldes o incrédulos saldrán a una resurrección de condenación. Sin embargo, esta promesa de resurrección, nuevamente, que dijo Daniel en su tiempo, que Jesús luego hace alusión en el Evangelio de Juan, esta promesa de resurrección no tendría sustento ni base si es que Cristo no hubiese resucitado. Otro pasaje, Salmo 16, 10 y 11, en el Antiguo Testamento. Menciona: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el libro de los Hechos encontramos que varias veces los apóstoles, particularmente Pedro y Pablo, como parte de su predicación o de su explicación del Evangelio, ellos mencionan varias veces este salmo, el Salmo 16, que es considerado también como un salmo mesiánico, es decir, que habla del Mesías prometido que iba a llegar. Entonces, Pedro y Pablo, en sus exposiciones en el libro de los Hechos, en su predicación, en su explicación, ellos toman este pasaje y hablan de cómo David tenía la confianza en el Mesías prometido, que le daba la esperanza que evidentemente él no iba a morir por la eternidad, sino que había una vida después, o una resurrección en este caso, después de la muerte. Pero también David lo menciona como una señal segura para reconocer al verdadero rey que vendría. Los apóstoles entonces pudieron ver por las escrituras del Antiguo Testamento, tomando el Salmo 16 de David, pudieron ver esta como una señal de esa gloriosa verdad de que él era el Mesías prometido. Fue anunciado, fue prometido con mucha anticipación. Cristo es el Hijo de Dios. No había forma posible que fuera retenido por la muerte. Él tenía vida en sí mismo, tenía poder para dar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Además,
el Padre aceptaría su sacrificio perfecto y completo, y esa era la confirmación precisamente de que la satisfacción del Padre de su sacrificio, la confirmación era precisamente la resurrección. Entonces, como vemos, el salmista también reconoce esa resurrección y habla de ella, la anticipa, la menciona en el Antiguo Testamento. Y dos pasajes adicionales, también Isaías 25:8 y luego Oseas 13:14. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y Oseas capítulo 13 y 14 menciona: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Estos pasajes, en cambio, al parecer son los que llenan la mente del apóstol Pablo en la última parte de su tesis en la carta de Corintios, en primera de Corintios, el capítulo 15, que él habla todo el capítulo 15 prácticamente de la resurrección. Al parecer, en los versículos 15, capítulo 15, versículos 55 al 58, cuando él está argumentando y hablando en esos pasajes con respecto a la resurrección, dado que el aguijón de la muerte es el pecado, entonces los creyentes pueden recordar por medio de los profetas que Cristo es ese Mesías prometido que vendría a morir, iba a quitar ese aguijón, su sacrificio, la expiación por el pecado. Nadie más podría cumplir las exigencias de la ley, nadie más podría sufrir la maldición, nadie más podría culminar con todas esas transgresiones. Por eso la muerte causa terror actualmente a todos los hombres, especialmente a los incrédulos y rebeldes, y también a los creyentes. La muerte causa temor, es una realidad. Pero el Cristo prometido obtuvo por su muerte la remisión de nuestros pecados. En tal sentido, los creyentes de todos los tiempos, aunque sean sorprendidos por la muerte de diferentes maneras, en cualquier momento o en cualquier lugar, como dice el profeta, yo los libraré de la muerte. La muerte nunca más podrá retenerlos en su poder, porque hubo alguien que derrotó o venció a la muerte para siempre. Y yo espero que usted pueda ser movido en su corazón con estas gloriosas verdades anunciadas en el Antiguo Testamento. Eso nos lleva a los hechos de la resurrección. Segundo punto. Voy a Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 3. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es importante mantener una conexión de estos hechos de la resurrección con lo sucedido antes. Ya es por eso mencioné que era premeditado tener la lectura de Mateo que tuvimos al inicio de nuestro culto. En los 4 evangelios, además del relato de la muerte y crucifixión de Jesús, encontramos también en los 4 evangelios, luego de la muerte y crucifixión de Jesús, encontramos unos pequeños prefacios o comentarios sobre la sepultura del cuerpo de Jesús. En los 4 evangelios está eso, si no lo ha revisado. Entonces, y en esos pasajes, justamente participa un personaje llamado José de Arimatea. También se nombran algunas otras mujeres. Son los personajes de esa escena. Pero en los 4 evangelios hay un relato y un comentario bien concreto sobre la sepultura del cuerpo de Jesús. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, se relata que el Señor fue crucificado el viernes a la hora tercera,
lo que sería aproximadamente a las 9 de la mañana. Su muerte sucedió después de un largo y angustioso sufrimiento, probablemente después de unas 6 horas, como dice, a la hora novena, lo que sería para nosotros las 3 de la tarde. Como sabemos entonces, para los judíos, ellos marcaban el inicio o el final del tiempo con la puesta del sol. Es decir, para ellos un día terminaba tipo 6 de la tarde, cuando el sol cae, e inicia, evidentemente, en la madrugada, cuando el sol nuevamente vuelve al amanecer, ¿no? Entonces, esa era su forma de determinar el tiempo, por eso es que ellos describen de esta manera. Y en San Marcos, capítulo 15, versículo 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Estamos hablando de todo esto que fue un viernes. Y luego también en Lucas 23, 54 dice que era la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Estos dos pasajes, cuando habla de la víspera o de la preparación del día de reposo, entonces al parecer era probablemente el viernes en la tarde, entre las 15 horas y las 18 horas, asumiendo que el Señor murió alrededor de las 3 de la tarde. La víspera del día de reposo, la preparación para el día de reposo, eran esas horas previas de las 3 de la tarde hasta las 6. Era el tiempo aproximado, según la tradición judía y la enseñanza que habían recibido, era en el momento en el cual ellos se esforzaban por preparar, por dejar los detalles determinados, por guardar apropiadamente el sabbat, dejar todo listo para no hacer ningún otro tipo de trabajo, como exige la ley del Señor con respecto al cuarto mandamiento. Entonces, esos eran los horarios en los cuales más se enfocaban para preparar a la víspera del día de reposo. Entonces, aparece en escena el varón, reconocido personaje en el contexto judío, llamado José de Arimatea. Dice la descripción que él se arma de valor. ¿Eso qué significa? Que evidentemente tenía mucho temor. Sale del anonimato y entra, se presenta donde Poncio Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que haya muerto, incluso pregunta al centurión y les dice: ¿en realidad había muerto? Confirmen si murió. Esos detalles no son menores, recuerden, porque para él resucitar tuvo que haber muerto en verdad. Entonces cede ante la petición de José de Arimatea a Pilato. Él toma el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana y lo coloca en un sepulcro que evidentemente había sido cavado en una peña que estaba cerca de ese lugar, porque recuerden, había quedado poco tiempo, 3 horas para realizar todo eso, probablemente. Expuesto en una peña y por recomendación de los sacerdotes, los principales judíos, también expuesta una gran piedra en ese sepulcro y con guardias para custodiar la misma. Nuevamente, hermanos, esos detalles no son allí solo históricos. Si Cristo resucitó, son detalles reales y verdaderos que nos afirman eso. Este importante relato previo es importante porque sin la confirmación de un cuerpo muerto y sin tumba y sin sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús, y sin testigos de todo esto, ¿cómo podemos hablar entonces de la resurrección? De hecho, hay una cultura que se ha extendido mucho con el tiempo, incluso en nuestra actualidad, al punto de que se está volviendo predominante en algunas partes del occidente, además, algo conocido como el marxismo. En el marxismo se enfatiza lo que es el materialismo. Ellos niegan que el cristianismo ortodoxo tenga razón cuando habla de la resurrección, especialmente. Y en la enciclopedia comunista, ellos afirman que la resurrección del cuerpo contradice el conocimiento científico y natural. Así que mucho de eso hay en las universidades, por si acaso, ¿no? También. Y dicen: la muerte es la destrucción de la individualidad con sus peculiaridades físicas y psíquicas. Por lo tanto, para ellos, la resurrección es una creencia primitiva y de toda la gente inculta. ¿Ok?
Bienvenidos los incultos hoy. Pero damos gracias a Dios que ha querido salvar a los hombres de sus pecados, de la muerte eterna, hombres de todo pueblo, lengua, nación, estrato social, cultos o incultos. Todos escogidos de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. Predicamos entonces a un Cristo crucificado, muerto y sepultado, pero que gloriosamente fue resucitado, para unos tropezadero, para otros locura, pero para nosotros poder y sabiduría de Dios. Por lo tanto, en la Escritura tenemos pruebas infalibles, positivas y convincentes de estos hechos. Nuestra fe no está basada en suposiciones o fantasías o fábulas, sino en relatos y hechos comprobados por muchos testigos, pero especialmente por los cuales el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que es verdad. Especialmente en aquellos asuntos como la resurrección. Para creer en la resurrección necesitamos mayormente de la fe, no solo del intelecto. Entonces, decía el pasaje, primer día de la semana, es decir, domingo muy de mañana. ¿Qué pasó? Las mujeres que no habían tenido la oportunidad, recuerden que su arresto fue abrupto, su muerte muy rápida, pocas horas en la cruz y hasta que murió. Entonces, fue una muerte de pocas horas, muy lamentable, muy triste, muy dolorosa, pero que las mujeres que amaban evidentemente mucho a Jesús, ellos no habían tenido la oportunidad de honrar a su Señor luego de muerto. José de Arimatea lo tomó prontamente y lo llevó a la tumba inmediatamente. Entonces, la premura de todo esto por sepultarlo antes de que llegue el día de reposo, no pudieron ungir el cuerpo muerto del Señor. Entonces era un gesto de amor de ellas, de las mujeres, de evitar que su cuerpo se descomponga prontamente de los malos olores que evidentemente y el hedor que iba a emitir. Y de hecho, de acuerdo a la cultura judía, había la costumbre de mantener por un periodo de luto de unos 7 días por lo menos. Entonces, estas mujeres son las primeras en llegar con las especies aromáticas, quizás planeando en el camino cómo iban a solventar el problema de la gran piedra que tapaba la tumba. Llegaron igual con la confianza, se encuentran y delante de sus ojos encontraron la piedra removida. Y entrando en la tumba, no había en ella, en la tumba, ningún cuerpo muerto de Jesús. En el relato de Mateo 28 se nos dice algo más dramático incluso, que hubo un terremoto y un ángel había descendido para quitar la piedra. Estas acciones no son, por si acaso, no es que hubo un terremoto y un ángel vino a quitar la piedra porque el Señor estaba que golpeaba la piedra para que lo saquen. Eso no es porque el Señor Jesús necesitaba eso. Eso más bien es para que los que estaban afuera sean testigos de esa gloria de la resurrección. No había ningún cuerpo muerto de Jesús. Esos acontecimientos no son para que el Señor salga de la tumba, sino que más bien para que los testigos, las mujeres, los guardias, los discípulos puedan verificar que el cuerpo físico muerto de Jesús no estaba en el sepulcro. Dados que todos los que habían escuchado hablar de la resurrección aún no habían creído que eso era posible que suceda, pero luego lo comprobaron personalmente. Si las mujeres venían con especies aromáticas, era justamente porque esperaban encontrarse con un cuerpo muerto. Pero cuando lo comprobaron, nunca más dudaron de eso. Aunque la tumba estaba vacía, la evidencia concreta de la muerte, de que la muerte no pudo retener al Señor y Rey Jesús, ellas no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Estaban completamente angustiadas, preocupadas, o como dice Lucas, perplejas. O como relata Juan con respecto a María Magdalena, pensando que alguien se había robado el cadáver de Jesús hacia otro lugar. ¿Dónde se lo llevaron? Su propósito entonces no era ir al sepulcro a ser testigos presenciales de su resurrección, pero Dios en su buena providencia les concedió este gran privilegio a varias mujeres inicialmente.
Sin embargo, necesitaron de la ayuda del Señor para entender y asimilar lo acontecido. Alguien tenía que explicarles por qué razón la tumba estaba vacía. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Y eso nos lleva al tercer punto, el testimonio de la resurrección. Vuelvo a Lucas 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aunque, como hemos mencionado, el testimonio de la resurrección trasciende el Nuevo Testamento. Fue anunciado, como ya vimos, con anterioridad, de diversas formas, en diversos lugares, en el Antiguo Testamento. Además, Cristo también lo anticipó. En diversas ocasiones en su ministerio terrenal, varias veces Él habló de su resurrección. Pero todos, sin excepción, todos, no pudieron percibir ni entender todavía la gloria de la resurrección, hasta después de ver los hechos que la confirmaron. Los primeros que dieron testimonio de la resurrección de Jesús en el tiempo fueron unos ángeles enviados por Dios. ¿Para qué fueron enviados? Para animarles e incluso para exhortarles. Le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de las palabras que Él mismo les habló. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces, dice el texto, ellas se acordaron de sus palabras y luego fueron a dar testimonio a los demás. No callaron, recuerde eso. Si hay algo que motiva la predicación del Evangelio, es justamente la resurrección. Luego vemos a Pedro y Juan en otra escena, escuchan el testimonio de las mujeres. Hay una escena en la cual se describe que ellos corren al sepulcro, los dos, uno llegó primero que otro, quizás el más atlético, pero llegaron los dos al final. Corre hasta el sepulcro y de igual manera se encuentran con la tumba vacía y se añaden más detalles, los lienzos, el sudario enrollado y doblado. Todo eso menos el cuerpo de Jesús. Entonces dice la Escritura que vieron y creyeron que la Escritura decía que era necesario que Él resucitase de los muertos. Luego vemos otros testigos, los guardias y la piedra. La piedra no se movió sola, o la roca no se movió sola. A los guardias se les había encomendado, y a la roca también, cuidar la tumba de un hombre muerto, para que no salga o para que no se lo roben. Por si acaso los discípulos intenten hurtar el cuerpo, y como fueron solicitadas medidas de precaución a Pilato por los principales sacerdotes y fariseos, ellos claramente habían escuchado, los fariseos habían escuchado las palabras de ese engañador, como le decían, quien dijo que resucitaría al tercer día, para evitar que su cuerpo sea hurtado y se pretende hacer creer que eso es verdad. Entonces pongamos guardias y una roca. El relato también nos dice que estos guardias fueron testigos de la resurrección, temblorosos, asustados, como muertos, por la revelación angelical, por el terremoto, por la piedra removida y por la tumba vacía. Todo eso vieron ellos. ¿Por qué sabemos esto? Porque fueron luego a dar su reporte a los principales sacerdotes. El detalle es que ellos, luego de escuchar esto, en vez de creer las palabras que ellos mismos habían escuchado y que ahora ven confirmadas, deciden en consejo sobornar a los guardias y ordenarles que digan que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Como dice Mateo 28:15, y esto se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Probablemente, muchos de los motivos, además del corazón duro de los hombres, y por los cuales quizás muchos judíos no creen en la resurrección,
o en Cristo mismo, es por este testimonio que se divulgó. Pero luego tenemos el testimonio de Jesús resucitado. Él mismo dio testimonio. ¿A quiénes? A las mujeres en el camino y de manera particular también a María Magdalena, desconsolada junto al sepulcro. En Juan 20:11 se describe también esa escena. El detalle es que María Magdalena estuvo conversando con el Jesús resucitado en medio de su llanto y dolor, pero no lo había reconocido. Luego reacciona y le dice: Maestro. Algo similar sucedió con los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos iban tristes, desconsolados, quizás decepcionados. ¿Por qué? Porque aquel varón profeta, poderoso en obras, había terminado muerto, crucificado y sepultado. Y no llevó a cabo la liberación de Israel del yugo romano. Se supone que iba a suceder eso al tercer día y no había pasado nada aún, según ellos. Pero habían escuchado el testimonio de unas mujeres. Habían escuchado otros que decían que el sepulcro estaba vacío. Sin embargo, necesitaron ellos la explicación del mismo Señor en las Escrituras de estos acontecimientos sucedidos. Y luego de compartir alimentos con Él, dice el texto en Lucas, fueron abiertos sus ojos, entendieron que todo ese tiempo habían estado hablando con el Cristo resucitado. Y también Pablo nos da un buen resumen de los testigos de la resurrección de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recordemos que la aparición de Pablo en las Escrituras no coincidió exactamente con el ministerio terrenal de Cristo. Sin embargo, cuando Pablo aparece en la narrativa de los Hechos, se lo describe como un hombre dedicado en cuerpo y alma en perseguir a los cristianos. Hasta que Saulo se encontró personalmente con el Cristo resucitado, y quien hizo de él un instrumento útil para Dios, para predicar justamente ese evangelio de Cristo Jesús, de poder para salvación al judío y al griego. Un redentor que vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quizás Pablo fue uno de los que escuchó la mentira de que la piedra o la roca fue removida por los discípulos para robar el cuerpo. Quizás fue uno de los que escuchó también esa mentira. Pero luego de encontrarse de manera personal con el Cristo resucitado, solo pudo responder una cosa toda su vida: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta que debemos hacernos entonces ante todos estos testimonios es si nosotros en este tiempo seguimos siendo testigos de la gloriosa resurrección. Pero como hemos visto, en la mayoría de los casos, este testimonio de la resurrección no es solamente una obra meramente intelectual. Es decir, no basta con saber cuáles son los hechos que pasaron, ni siquiera con hablar de esto en el camino como una noticia más del día. Ah, Semana Santa, sí, dicen que Cristo murió y resucitó. No, necesitamos el convencimiento de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Necesitamos creer que este Rey Redentor de la tierra vino, murió, fue sepultado y ciertamente, verdaderamente ha resucitado. Necesitamos que este testimonio sea parte de nuestra vida. Necesitamos creerlo de todo corazón en lo que Dios ha realizado a través de su Hijo. Ese es el testimonio de Dios mismo. Él ha dicho: este es mi Hijo amado en quien se complace. Por lo tanto,
la resurrección, además de ser un acontecimiento histórico y real, como también lo es la confirmación de Dios Padre que toda su ira, toda su justicia contra el pecado de su pueblo fue ciertamente satisfactorio en Cristo Jesús. El pago único y perfecto realizado por nuestros pecados fue recibido con respecto a la salvación de su pueblo. Todo fue consumado por Cristo en la cruz del Calvario, y siendo la certificación de esto, la confirmación de esto, esa tumba vacía, porque verdaderamente Jesús ha resucitado. La pregunta nuevamente aquí es, ¿has creído en esto? No te digo si has recibido a Cristo en algún momento de tu vida. No te digo si has hecho una oración o si has asentido y te cae bien lo que Cristo dice o ha realizado. ¿Has creído en esto? ¿Has creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a la resurrección de Jesús? Si lo has creído, la siguiente pregunta es, ¿estás dando testimonio de esa gloriosa resurrección? Porque tal como lo hicieron los ángeles, los discípulos, cientos de miles de personas, las mujeres, los apóstoles, todos los que verdaderamente creyeron, fueron inmediatamente a dar testimonio de esto. Ninguno cayó. Vencieron el temor. Fueron valientes. Recuerda que no hay un evangelio verdadero y completo. Espero que este sea el evangelio que has escuchado y el que te salvó. No hay un verdadero evangelio verdadero y completo sin el testimonio de la esperanza de la resurrección de Jesús. Eso nos lleva al cuarto punto. La esperanza de la resurrección. Lucas 24, 33 al 35, lo que leímos inicialmente. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y le hallaron los 11 reunidos y los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta estos momentos el conocimiento de la muerte y sepultura de su maestro en ellos no había sido de mucho ánimo o aliento. Recuerden, la idea inicial de muchos judíos, de acuerdo a la tradición, era que ellos esperaban un rey victorioso que derrote a sus enemigos, y como esto no había sucedido como esperaban, probablemente todos se sentían derrotados, sin rumbo, melancólicos, tristes. Pero cuando comenzaron a ser testigos y a escuchar con respecto a la resurrección de su Señor, entonces todos aquellos argumentos en su mente, esa derrota en su corazón, empezó a caer como el velo del templo que fue rasgado. Entonces todos aquellos argumentos cayeron, o como la roca que fue removida, o como la oscuridad de la noche fue disipada por el nuevo día. Era domingo y la tumba estaba vacía. Su cuerpo no había sido encontrado muerto. Al contrario, había aparecido innumerables veces a muchos testigos, al punto que tocaron su cuerpo vivo, metieron su mano en el costado, comieron junto a él, volvieron a escucharle, volvieron a hablarle volvieron a escucharle hablar sobre el reino de Dios. Y ese reino de Dios ya había sido inaugurado y establecido con su muerte, pero confirmado con la esperanza cierta de la resurrección. Nuestro más cruel enemigo había sido vencido. Y no era el imperio romano, no eran los escribas y fariseos, no eran las enfermedades, ni los problemas económicos, ni los conflictos familiares o los conflictos sociales. No, esos eran problemas y son problemas temporales y pasajeros. El más cruel enemigo había sido derrotado, que era el aguijón del pecado, la muerte. Esa muerte que había entrado a todo el mundo por un hombre, por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, pero ahora había sido vencida por la obediencia de uno. Cristo Jesús, para beneficiar a muchos,
Y es por eso que ya no había temor. Es por eso que ya no había dudas. Ya no había anonimato. Levantándose muy de mañana, inmediatamente se reunieron, hablaron, contaban las cosas con todo denuedo, y esa esperanza era cierta. Verdaderamente Jesús el Señor ha resucitado. No importaba ya si los principales sacerdotes, judíos o Pilatos se enteraran de que soy cristiano. No importaba. No importa si nos persiguen o nos encarcelan por dar testimonio de Cristo resucitado. No importa si nos encierran en coliseos y somos devorados por leones junto a nuestra familia. O si nuestra familia nos rechaza. Ya no importa si somos quemados, muertos a espada, decapitados. Ya no importa. Por anunciar al mundo que nuestro Señor vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya no importa nada, hermanos. La esperanza de la resurrección debe y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, e incluso nuestra manera de hablar, e incluso nuestra manera de morir. Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora se nos dice a nosotros debemos de ser testigos de estas cosas. Como dice Charles Simeon, de nada servirá las doctrinas, de nada sirve la doctrina, incluso de nada sirve una doctrina tan preciosa y gloriosa de la resurrección. De nada sirve esto si no tiene un efecto práctico en nuestras vidas. Y veamos por lo menos 3 usos prácticos de los muchos que pudiera haber. Primero, la resurrección de Cristo es una prenda de nuestra resurrección. Cualquiera sean las dificultades o cambios que puedan surgir y van a surgir en nuestros cuerpos físicos, aquel que nos creó del polvo de la tierra, sabrá cómo reunir cada uno de los átomos o partículas dispersos en el polvo y restaurar nuestro cuerpo. Él nos ha asegurado que se siembra en corrupción y deshonra, en debilidad o en un cuerpo animal, como dice Pablo, pero que se cosecha en incorrupción, en gloria, en poder, en un cuerpo espiritual. La resurrección de Cristo entonces es nuestra garantía de eso. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:20, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Porque Él ha resucitado a su debido tiempo, también nosotros resucitaremos. Y este es nuestro cuerpo, vil, semejante al cuerpo que murió de Cristo, tendrá luego un cuerpo glorioso, así como el cuerpo glorioso de Cristo. Entonces recuerden que en esta vida no todo lo que hay es temporal. O mejor dicho, en esta vida todo lo que hay es temporal. Todo es vanidad. Pero los que son llamados por el Señor y morimos en el Señor, tenemos garantizada una eternidad. Vendrá la hora donde todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. Y los que hicieron el bien, es decir, los que pusieron su confianza en el Cristo resucitado y vivieron para Él, los que hicieron el bien, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron el mal, los incrédulos rebeldes que viven para sí mismos, saldrán a resurrección de condenación. Por lo tanto, es urgente que te preguntes, ¿de qué lado estás? ¿Tienes esta prenda de la resurrección como una garantía en tu alma o no tienes nada? Solo tienes lo que
tienes en esta vida. Segundo, la resurrección de Cristo debe ser considerada como un modelo para nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahí mismo el versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tiene sentido hablar de la resurrección y decir que creo en ella y que a veces hablo de ella si nuestra forma de vivir sigue siendo la misma del viejo hombre. Si seguimos viviendo esclavos de nuestros pecados y concupiscencias. El mismo poder de Dios el Padre que vivificó a Cristo en la resurrección es el mismo poder divino en el cual nos ha vivificado en una nueva vida para no seguir en nuestros pecados. Ese mismo poder da vida a nuestras almas, por lo tanto ya no hay guardia, no hay piedra, no hay obstáculo, no hay intereses humanos, no hay complacencia personal si somos resucitados en Cristo Jesús. Si hemos sido muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces la resurrección de Cristo debe ser considerada como un modelo para nuestra vida. Si Él vive para Dios y resucitó para Dios, ¿para quién más viviremos nosotros? ¿Para nosotros mismos? Debes de preguntarte, ¿para quién estás viviendo actualmente? Tú que dices que has creído en la resurrección, debes de preguntarte, ¿para quién estás viviendo actualmente? ¿Cuál es el modelo de vida que sigues o aspiras a lograr? ¿El del mundo o el de Cristo que resucitó? Tercero, la resurrección debe ser el fundamento de nuestra esperanza. Aunque claramente la salvación normalmente se atribuye más a la muerte de Cristo, lo cual evidentemente es sumamente importante, también recordemos que es gracias a la resurrección. La mayoría de predicaciones que encontramos en el Nuevo Testamento siempre enfatizan las dos cosas. Incluso pareciera que Pablo hace un mayor énfasis en la resurrección, al parecer. En Romanos 8:34 él dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recordemos que para que Cristo ejerza su oficio sacerdotal, Él debía hacer el sacrificio que quita el pecado de su pueblo. Pero además de eso, Él también tenía que ser el sumo sacerdote. Y de acuerdo a la ley, el sumo sacerdote tendría que inmolar y ofrecer el sacrificio. Él debía llevar la sangre detrás del velo y rociar el propiciatorio y cubrir con la nube de incienso. Todo eso hacía el sacerdote. Y es justamente lo que hizo el Señor por nosotros. Hebreos 10, 12 y luego el 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La resurrección de Cristo nos asegura que solamente Él tiene el poder en el cielo y en la tierra, y solo Él puede salvar segura y perpetuamente a todos los que se acercan a Él. O como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros.
Es verdad que todavía en esta vida debajo del sol nos toca luchar diligente y fervientemente contra los enemigos de nuestra salvación. Podemos regocijarnos entonces en la seguridad de esta esperanza de la victoria de Cristo por medio de su muerte y resurrección. Nuestro Rey, profeta, sacerdote, cabeza de la iglesia, ha triunfado, nos ha reconciliado con Dios, ha triunfado con respecto a nuestros enemigos y nos ha dado eternas bendiciones. La culpa de nuestro pecado quedó expiada, pagada. Hemos sido reconciliados con Dios. Las huestes del infierno han sido vencidas. El cielo está ahora abierto para su pueblo. La gracia está prometida y vigente. La gloria está reservada cuando partas de este mundo. Sea pronto o sea después de muchos años, la gloria está reservada para todos aquellos que sean de Cristo. El Señor ha resucitado verdaderamente. Entonces, si esto es así, ¿quién acusará a los escogidos? Si Dios, quien es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo murió y más aún también resucitó. ¿Es Cristo Jesús tu garantía de salvación? ¿Es Cristo Jesús y su resurrección el modelo para tu vida? ¿Es Cristo Jesús y su resurrección tu esperanza eterna? Si lo es, no salgas de este lugar y no pases toda la semana sin dar testimonio de eso, porque afuera la gente lo necesita. Y si no lo es, si estás aquí domingo tras domingo y escuchas el Evangelio domingo tras domingo y ahora estás escuchando sobre la resurrección domingo tras domingo, si Él todavía es nuestra esperanza, recuerda, esa gracia todavía está disponible para ti. Todavía. Reconoce que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Quien merecía estar en la cruz eras tú y yo, no Él. Nuestros pecados son tan grandes delante de Dios, por tal razón no salgas de este lugar en la misma condición en la que entraste. Reconoce tus pecados y vuélvete de ellos. Pero no solo eso. Necesitas depositar toda tu confianza en Cristo y ya no en ti mismo. No en tus obras. No en tus buenas acciones. Deposita toda tu fe y tu confianza en aquel que vivió, murió y resucitó para darte salvación, y Él no te defraudará. Ven a Cristo. Pero ven al Cristo, no que se inventan los hombres alrededor. Ven al Cristo crucificado y resucitado que hoy te llama. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu gloriosa resurrección. Si hay algo que necesita nuestra alma, cansada, desanimada, si hay algo que necesita nuestra alma, afligida, o que lucha contra el pecado cada día, es justamente recordar que tú has vencido, que tú vives, que tu poder vive en nosotros. Por lo tanto, no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Tenemos una esperanza cierta y verdadera. El Señor ha resucitado. Y podemos gozarnos, celebrar y darte gracias por eso. Te ruego, Señor, por todos los que están hoy aquí reunidos. Te ruego que esta verdad sea un fundamento firme en su fe, toda su vida, y que este fundamento abra nuestros labios para hablar de él a aquellos que lo desconocen. Te ruego, Señor, que abras el corazón de aquellos que han rechazado toda su vida a Cristo y siguen viviendo así. Abre el corazón, abre su entendimiento, concede la fe y el arrepentimiento,
a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, a quien lo necesite. Ayúdales a ver al Cristo resucitado hoy, que no demoren en eso. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.